Amigos míos, muy buenos días. Nuevamente soy yo, Ise de la Mora, Art Teacher, profesor de arte y cultura aquí en la Ciudad de México, nuevamente en el Museo Nacional de las Culturas, pero ahora sí, ya estamos ingresando a la sala de Grecia y de Roma, de lo cual sí tenemos muchísimo que ver. Miren nada más la asistencia de la gente y las esculturas. Bueno, comencemos antes que nada hablando de la cultura griega. Y para poder comentar algo sobre la cultura griega tenemos que comenzar con la cultura cretense del mar Egeo. ¿Por qué? Porque resulta ser que si bien una de las culturas más antiguas es Egipto, resulta ser que el punto intermedio, digamos, entre Europa y África, o las culturas egipcias y sumerias y mesopotámicas, vendría siendo justamente la isla de Creta, donde se dice que por ahí del año 1500 a.C. vivió una serie de reyes conocidos como Minos o Minos. Estos minos resulta ser que desarrollaron una cultura de potencia naval y quiero que observen justamente cómo es que algunos de los símbolos curiosos e interesantes de la cultura cretense aparecen en este tipo de vasijas, conocidas en general como cráteras, acróteras, kílix, cailix o diferentes tipos de recipientes, pero observen básicamente la representación del monstruo Kraken. Nosotros lo hemos podido ver en películas como Furia de Titanes, ya como monstruos mucho más desarrollados, pero básicamente es esto, un calamar gigante, que era la delicia de los platos de la cultura micénico-cretense. Otro de los símbolos importantes de la cultura micénico-cretense es básicamente el toro y el hacha con doble filo. Sabemos que el hacha con doble filo, así como las de los enanos de Tolkien, básicamente eran esas que pueden ver allí. Representaba como una especie de cetro de mando. Simbólicamente no estamos muy seguros de qué es lo que querría decir, pero creemos de alguna forma que los cuernos del toro se asocian con las puntas de la doble hacha. Ahora, en cuanto al toro, que pueden ver que aquí en esta cultura cretomicénica era muy representado, básicamente tiene una historia importante y seguramente ustedes se la saben. Esa historia donde el dios Zeus le regala a Minos un toro enorme, blanco y precioso, el cual era ni más ni menos para sacrificios, pero al momento de que él se enamoró de este toro y más aún su esposa Pasífae, decidieron engañar al dios y no sacrificarlo, más bien cambiarlo por otro toro igualmente bonito, pero no era divino. Entonces el dios se molestó muchísimo y decidió mandar una maldición para con su esposa, es decir, para con Pasífae, y para con Minos obviamente toda la infelicidad. Y básicamente pasó lo siguiente. Pasífae se enamoró tantísimo del toro que le mandó a Dédalo, básicamente quien era su arquitecto o su artífice, que construyera una vaca de madera enorme en la cual ella se pudiera meter para que de esa manera atrajera al toro divino y entonces fuera ayuntada por él. Sí, amigos míos, la reina Pasífae junto con el toro tuvieron un encuentro íntimo, del cual nació 9 meses después, ni más ni menos que la ruina o la vergüenza, digamos, de lo que vendría siendo, según la leyenda, el reino de Minos, es decir, el Minotauro, esa criatura mitológica que es mitad hombre y mitad toro. Sin embargo, nosotros podemos ver por medio de Robert Graves, el historiador, que el toro consentido, el toro casero, era algo muy común en la cultura cretomicénica, de modo tal que los toros posiblemente eran entrenados para que 7 jóvenes y 7 jovencitas anualmente participaran en un evento llamado la taurocataxia, es decir, la monta y la acrobacia sobre el toro. Esto obviamente era muy peligroso, por lo cual 7 jóvenes y 7 jovencitas solían morir sacrificados en este evento religioso y deportivo. Cosa interesante, pero de donde la leyenda nos desprende un pasaje bastante oscuro, y es que 7 hombres y 7 mujeres jóvenes eran pubertos, sacrificados y comidos por el Minotauro, lo cual no creemos que haya sido propiamente eso. En cuanto a la cultura cretomicénica. Sin embargo, este museo, por fabuloso e interesante que sea, nuevamente tiene la cualidad y característica que yo les comentaba en otros capítulos de Ciudad de México, Rincón de Maravillas. No están dispuestas de una forma
cronológicamente que sea comprensible. Hay que ir a cada una de ellas por diferentes lugares. Y bueno, aquí yo lo que les quiero mostrar son estas representaciones de Kylix y acróteras, pero originales. Por ejemplo, esta es rescatada de un navío antiguo. Obviamente el contenido no sabemos exactamente qué haya sido, muy probablemente aceite para libaciones o vino. Ahora, esta pieza interesante, compañeros míos, amigos, quiero que la observen, es muy famosa y hasta la fecha nosotros no sabemos del todo si es la representación de Zeus o de Poseidón. Sabemos que es una escultura que se encontró enredada en las redes de un pescador griego en el Golfo de Artemisión, es decir, cerca de Atenas. Y resulta ser que cuando se encontró con que su red no salía y no salía, decidió ir a ver en qué se había enganchado. Y cuando el pescador está tratando de desengancharla, se encuentra con el cuerpo, la mano y la cara de este personaje. ¡Wow! Fabuloso. ¿Quién será? ¿Un personaje antiguo? Seguramente un Poseidón, seguramente un Zeus. No estamos del todo seguros, posiblemente sea Zeus o posiblemente Poseidón, porque en todo caso estaría apuntando, ya sea con su lanza o su tridente, a los pueblos que vienen más allá del mar, y vendría siendo conmemorativo justamente de la guerra que terminaron ganando los griegos contra la invasión del pueblo persa. Obviamente estas esculturas no eran de esta manera, sino que eran pintadas, perfectamente policromadas, e incluso se vestían, de modo tal que le daban una apariencia natural a la gente que los veía desde fuera. Bueno, y un detalle curioso es que pueden ver que sus rasgos fueron tomados, incluyendo el corte de cabello y la disposición de la barba, para representar a algunos personajes griegos de películas de Hollywood famosas, como por ejemplo la de 300. Aquí pueden ver la representación claramente del héroe Leónidas. Avancemos un poquito más y bueno, aquí son varias esculturas, unas son romanas, como por ejemplo la representación de este Baco bebé, sostenida por Sileno o sostenido por Sileno, de quien aprendió el arte de la vid, el cultivo de la vid y obviamente el vino. Otra escultura romana, básicamente se trata de la diosa Vesta, pero representada ni más ni menos con la esposa Livia, de la esposa del emperador romano Octavio Augusto. Y de este lado sí quiero que vayamos a ver una escultura que, si bien es de origen griego, la representación es romana. Amigos míos, a mis espaldas me encuentro ni más ni menos que con la diosa Minerva, la cual vendría siendo básicamente la misma que la diosa Atenea de la cultura griega. Sin embargo, quiero que observen que muy a pesar de que se trate de una mujer, propiamente no representa los atributos femeninos de una mujer. Más bien es una mujer masculinizada, si ustedes se pueden dar cuenta, porque en primer lugar tiene armas, en segundo lugar no está sonriendo, ¿sí? Luego tiene un casco y más aún la representación del mal está en su pecho, básicamente la representación de una gorgona. El áspid o la serpiente en este caso es la representación de la sabiduría. Entonces propiamente ya sea Atenea o Minerva es la representación de la diosa de la guerra y de la sabiduría. Acerquémonos un poquito más por acá. Hablando acerca de la cultura de los antiguos griegos, quiero que observen la estela de Hoplita Aristión. Aristión resulta ser que fue uno de los guerreros que ganó muchísimas batallas justamente contra los ejércitos persas, y de Aristión se sabe una cosa, que después de haber ganado muchas batallas fue también un pujante atleta griego que ganó en muchas competencias de los Juegos Olímpicos. En ese entonces, así como en nuestro hoy en día, los personajes olímpicos realmente que solían ganar tenían muchos atributos. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente soy yo, Ise de la Mora, Art Teacher, profesor de Arte y Cultura aquí en la Ciudad de México, y regresando con la segunda parte de nuestra visita al Museo Nacional de las Culturas. Me llama la atención, en la parte de atrás de mí se encuentra ni más ni menos que la representación de una cariátide.
Y en este caso, ¿qué es la cariátide? Básicamente es un elemento arquitectónico como si se tratara de una columna con forma antropoide, particularmente la cariátide con forma de una jovencita o de una mujer que representa básicamente una joven sacerdotisa del templo de Atenas, las cuales sabemos que para ser sacerdotisas del culto de Atenas tenían que ser chicas jóvenes puras inmaculadas, básicamente chicas jóvenes y vírgenes. Obviamente esta imagen es una representación, ya que no es una pieza original, y en la parte de arriba porta un cesto que bien podría ser de pan o de frutas, digamos básicamente regalos u ofrendas que se hacían a la diosa Atenas. Ahora me llama la atención que nos acerquemos un poquitito a esta figura para que ustedes comprendan básicamente y poderles mostrar la importancia de esta figura. Esta figura es el doríforo o lancero ateniense o portaestandarte ateniense. Básicamente este doríforo representa a un personaje con la proporción física tal cual es en la vida real. Es decir, el escultor de esta pieza fue Policleto de Argos, y Policleto de Argos desarrolla la teoría de las proporciones de la figura humana por medio de lo que nosotros conocemos como el canon de las proporciones. Y el canon de las proporciones básicamente nos habla de la siguiente proporción. Una figura humana bien proporcionada tendría que medir el tamaño de su cabeza desde la planta de sus pies hasta donde se termina la cabeza, hasta la mollera, alrededor de 7 veces y media. Es decir, si nosotros contamos el tamaño de la cabeza, podrán ver que es 1, el tamaño de la cabeza; 2, llega hasta la altura de donde estarían las tetillas, digamos el pecho; 3, a la altura del ombligo; 4, a la región genital, y ya tenemos la mitad del cuerpo aproximadamente, poquito más arriba; 5, a media pierna; 6, a la altura de las rodillas; 7, a media pantorrilla; y la 7 y media vendría siendo el tamaño de los tobillos a la planta de los pies. Básicamente esa es la proporción real de la figura humana y se la debemos ni más ni menos que a Policleto de Argos. Ahora, acerquémonos a ver esta otra figura, ni más ni menos que es el busto del poeta Homero, a quien le atribuimos los cantos epopéicos de la Ilíada y de la Odisea. Recordemos que la Ilíada justamente es esa parte de la historia griega donde pueblos orientales se pelean con pueblos occidentales supuestamente por el amor de una mujer, la mujer más bella del mundo, Helena de Troya. Sin embargo, sabemos que este tipo de intromisiones culturales se dieron desde mucho antes y desde mucho después. Ahora, también él es creador del canto epopéico de la Odisea, la cual habla de cómo es que el héroe griego Odiseo o Ulises tuvo que hacer un peregrinaje de 10 años para regresar a su patria Ítaca, y nos habla de que la guerra es mala, de que la guerra destruye los pueblos, destruye la vida de la gente, y bueno, después de un montón de epopeyas regresó a incorporarse a su vida con su esposa Penélope, mas no fue lo mismo propiamente. Entonces, bueno, eran cantos básicamente trágicos. Y si la historia no fuera trágica, me pregunto yo, ¿permanecería en nuestra memoria? Amigos, acompáñenme a ver esta última sección de esculturas. Básicamente es un recorrido por la estatuaria del mundo antiguo, partiendo en escalerita, como pueden ver, del más antiguo al más moderno. En primer lugar nos encontramos con una representación egipcia. Observen ustedes la finura, el trazo maestro, el modelado de estas piezas y la frontalidad, lo que nosotros conocemos en historia del arte como un estilo hierático. Básicamente quiere decir sagrado, un estilo preponderantemente destinado o presentado como para ser una figura de culto. Posteriormente nos encontramos que en la época arcaica de Grecia, por ahí del siglo VIII, VII, resulta ser que había representaciones de figuras humanas muy semejantes a las que se hacían en el antiguo Egipto, pero en este caso no representan propiamente dioses ni reyes, sino gente vaya del pueblo, o a lo mejor sí, algún héroe famoso, o a lo mejor a un dios como bien podría ser Febo o Apolo.
Y bueno, esta es la representación de los kuros o kuroi. Tenemos de esos kuroi una representación femenina que es la korei, que representaría en general o genéricamente a la diosa Hera. Pero bueno, regresamos un poquito más en el tiempo y nos vemos, bueno, más bien hacia adelante, con lo que vendría siendo la representación humanística en la época clásica. Durante el siglo V se desarrolló la teoría de las proporciones del cuerpo humano, como se los mostré hace un momento en el caso del Doríforo o portaestandarte ateniense de Policleto de Argos. Esta figura básicamente de un joven efebo ateniense representaría algo más o menos semejante. Pero ¿qué pasa? Que llegamos a la época helenística y en la época helenística nos encontramos con muchos más atributos, con mucha más sensualidad, con una forma que ya no les gustaba representar la figura humana tal y como es, sino más bien hacerla un poco más amanerada, un poco más sensual, un poco más estilizada, hasta llegar a lo que son las representaciones de la época romana, mucho más grandes, mucho más musculosas, con mucho más movimiento y con, por ejemplo, telares o partes de tela que prácticamente son fluidos como de agua. Entonces aquí pueden ver un poquito de esta estatuaria y bueno, por alguna razón muy particular propia del museo, no podemos ingresar en este momento a la parte de atrás donde vemos esculturas fabulosas como la Kuroi, por ejemplo, o como la Dama de Elche hasta allá atrás, que fue encontrada en España y que más bien pertenece a la cultura celtíbera, media celta y media ibérica. Por ejemplo, el discóbolo de Mirón, ahí lo pueden ver, que es de origen griego, o por ejemplo la estatua del Galo moribundo, que es de origen romano y que nos habla de toda esta época de campaña que Julio César tuvo contra el territorio de las Galias. ¿O qué les parece esta otra escultura que representa a un pugilista ateniense bastante maltratado por la vida y en el momento en el que, librándose un poco del dolor de sus golpes, voltea a ver el marcador, a ver qué tal, cómo va la competencia? Acérquense un poco más por acá. Quiero mostrarles ni más ni menos que representaciones del friso o de los frisos del Partenón de Atenas. Básicamente, estos frisos que solían estar en la parte superior de los templos griegos están... Ok amigos, bienvenidos de nuevo a esta última parte de la visita a la Sala de Grecia y Roma aquí en el Museo Nacional de las Culturas. Junto de mí tengo ni más ni menos, de un lado, a una de las efigies más famosas y conocidas, esculpidas por el escultor Fidias, ni más ni menos que representan a Alejandro Magno o Alejandro el Grande de Macedonia. Y de este lado tengo ni más ni menos a uno de los legisladores, senadores del Senado romano que originalmente fundaron la República Romana, es decir, al legislador Junio Bruto. Por acá tengo ni más ni menos otra efigie que corresponde a la del famoso emperador Caracalla. A Caracalla se le atribuyen dos cosas. Fue un tipo duro realmente, ya que él venía formado de las filas del ejército, pero al mismo tiempo entendió la suavidad dentro del imperio como una cosa, digamos, de lujo, de satisfacción en general para la gente, porque de él es famoso, entre otras de sus obras arquitectónicas, obviamente no creada por él, pero sí bajo su administración, las famosas termas o los baños romanos de Caracalla. Por este lado quisiera mostrarles ni más ni menos que a uno de los personajes interesantes de la historia. Se trata del filósofo y demagogo Demóstenes. Demóstenes en la época de los griegos fue un contrapeso, digamos, para el autoritarismo o prepotencia de los reyes macedónicos, comenzando por Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro el Magno. De hecho, sabemos que Demóstenes fue perseguido por Alejandro Magno y que él, si bien Demóstenes era tartamudo, vio la manera de comunicarse con el pueblo griego, en este caso, con el pueblo griego, muy por una cuestión en particular, pese a su incapacidad de tener un flujo, digamos, y un buen tono de voz,
comenzó a hablar metiéndose un puño de guijarros de piedras en la boca, y entonces así se dirigió al pueblo ateniense, al pueblo griego, para decirles: digámosle no a las conquistas y al abuso de Filipo II de Macedonia y de su hijo Alejandro el Grande. Entonces se puede decir que es un héroe desde el punto de vista de los logros políticos. Y por último, amigos, la muy famosa y fabulosísima victoria de Samotracia. Esta victoria de Samotracia se puede decir que básicamente es, si bien una escultura exenta, se trataba originalmente de un mascarón de proa que se encontró en las cercanías de la isla de Samotracia en Grecia en el siglo XIX, principios del siglo XX, y resulta ser que la victoria de Samotracia en realidad representa no un ángel, sino más bien a la diosa de la victoria, la diosa Nike. Es decir, pueden ver sus atributos característicos como de un ángel. Se trata de una mujer, cuerpo femenino, con alas emplumadas. En este caso les voy a comentar este detalle viendo esta otra victoria Nike. Básicamente se trata exactamente de lo mismo. Si lo pueden ver, es una joven con alas como de ángel, pero con una guirnalda de laurel justamente en su mano, con una palma en la otra que representa la paz. La otra representa pues justamente como del árbol de Daphnis laurel, justamente la victoria, el emblema de dignidad. Y por otro lado tenemos la fascia romana, y esta fascia básicamente representa la unión de los pueblos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el ángel de la independencia en Paseo de la Reforma, resulta ser que no es sabido de todo el mundo, pero lo vamos a ir popularizando más. No se trata propiamente de un ángel, se trata de una victoria Nike, al estilo de los griegos. Entonces, bueno amigos, hasta aquí llega mi exposición de la sala de Grecia y Roma. Trataremos de hacerlo mejor en el futuro, sin embargo de momento decimos hasta aquí está bien. Nos vemos la próxima.